Hola, buenas tardes. El Museo Amparo les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro digital Origen y Evolución del Conjunto Arquitectónico del Museo Amparo, Testimonio de Hospitalidad y Saberes. Este libro fue escrito por el doctor Carlos Montero Pantoja, a quien damos la bienvenida esta tarde, y se publicó el pasado mes de diciembre de 2020 en la página web del Museo Amparo, www.museoamparo.com, para descarga gratuita. Nos da muchísimo gusto hacer este evento esta tarde, realizar esta presentación en colaboración con la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Puebla. Queremos dar la bienvenida a todos los miembros de la Academia que nos acompañan esta tarde, al maestro Armando Reyes Vázquez, quien va a ser moderador de esta presentación, a todos ustedes que nos acompañan en la transmisión en vivo por Facebook Live. Y por supuesto, queremos agradecer y dar la bienvenida al presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Puebla, el arquitecto Fernando Rodríguez Concha, a quien cedo la palabra. Arquitecto, muchas gracias por su interés, por esta colaboración. Bienvenido nuevamente y comenzamos. Gracias Silvia. Con muchísimo interés, con muchísimo cariño, nos hemos unido en esta celebración. ¿Qué celebramos? Pues el nacimiento de esta obra, precisamente, que tanto nos enorgullece y emociona a los poblanos. En el marco, claro, también de la celebración del 30 aniversario del muy nuestro Museo Amparo. Pienso que la arquitectura es viva y permanente cuando puede contener y hablar de la historia de la comunidad que la cobija y alberga, porque la contemporaneidad debe recuperar lo valioso que se ha hecho en el pasado, sumándolo a las aportaciones del presente. Esta obra es, como todo lo valioso, una suma de esfuerzos. En este caso, entre el doctor Carlos Montero Pantoja, destacado investigador y miembro de número de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Puebla, y el Museo Amparo, cuya finalidad de ambos es poner en valor el formidable conjunto arquitectónico que alberga sus instalaciones para el conocimiento y admiración de propios y extraños. Modera este evento nuestro colega académico, como ya dijo muy bien Silvia, el maestro Armando Reyes Vázquez, y contaremos también con las aportaciones de los también académicos, la doctora Lolita Div Álvarez, el doctor Eduardo Gutiérrez Juárez, la maestra Alejandra Arroyo Abud y el arquitecto Federico de Satarain. Quiero dejar constancia de nuestra gratitud al Museo Amparo en la persona de la licenciada Silvia Rodríguez Molina y a la arquitecta Carmen María Rodríguez Rosas por organizar este gran evento. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Con ustedes el maestro Armando Reyes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si me podrían apoyar también con la imagen del doctor Carlos Montero para que estemos desde un principio en su presentación. Perfecto. Bueno, antes que nada, agradezco al Museo Amparo, obviamente a la Academia y al doctor Carlos Montero por permitirme estar moderando esta, esperemos, rica sesión en relación a este fabuloso y magnífico libro que el doctor Montero ha realizado en relación al Museo Amparo. Antes que nada, me gustaría presentar al doctor Carlos Montero. Carlos es docente investigador titular de la UAP desde 1976. Está adscrito al programa de posgrado en estudios socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP. Su línea de investigación se centra en el estudio del patrimonio cultural, especialmente el patrimonio edificado del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. Ha publicado estudios monográficos sobre cuestiones urbanas y de edificios emblemáticos en la ciudad,
como el Palacio Municipal, la Aduana Vieja, el ex Colegio Carolino, el barrio de San José, las primeras colonias de la ciudad, entre otros. Y próximamente el estudio de caso del Museo Amparo, que ahora ve la luz. Ha obtenido reconocimientos propios por publicaciones como Patrimonio Arquitectónico del siglo XX y Arquitectos Ingenieros Poblanos del siglo XX. Y también por la participación en capítulos de libros con la coordinación de otros colegas. De la ciudad de Puebla ha recibido la distinción de poblano distinguido, la copia de la cédula real, la copia del título de inscripciones de la lista de Patrimonio Mundial. Destaca la distinción Hugo Leicht por sus investigaciones históricas y es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Puebla, desde el año 2007. Obviamente esta semblanza es muy pequeña, ya que todos conocemos que el doctor Montero es uno de los investigadores más activos en temas de urbanismo, historia, arquitectura en la ciudad, pero por tiempo solamente pudimos hablar de este pedacito, ¿no? Entonces, para arrancar un poco el diálogo, me gustaría comentar un par de cosas. Michel de Certeau, este historiador francés que mucha gente nombra como inclasificable, habla de que la ausencia de significado abre un espacio en el tiempo. Y creo que eso es lo que pasa muchas veces con el patrimonio, ¿no? Que es justamente el área de especialidad de Carlos. O sea, una vez que perdemos y dejamos de entender el significado de las cosas, una vez que perdemos la historia y no entendemos qué es lo que estamos viendo, qué procesos se llevaron a cabo para vivir el presente que estamos viviendo, pues estamos en este vacío, ¿no? En donde en el vacío es difícil entender, es difícil interpretar y es muy difícil seguir adelante, ¿no? El propio Michel de Certeau hablaba que cuando el trazo deja de ser utilizado, es decir, el edificio como tal deja de ser utilizado por cuestiones prácticas, evolutivas del propio uso de un edificio, también muere una forma de vivir la vida, ¿no? Y esta corre el peligro de ser olvidada. Creo que el trabajo de Carlos y el trabajo que estamos compartiendo el día de hoy en este libro de Origen y Evolución del Conjunto Arquitectónico del Museo Amparo, Testimonio de Hospitalidad y Saberes, es precisamente lo que llena este vacío en un inmueble y en un lugar icónico dentro de la ciudad, ¿no? Muchas veces nos concentramos en los complejos religiosos, que desde cierta perspectiva lo es también, pero creo que un edificio como este, el propio Carlos lo nombra como un caso ejemplar, ¿no? Y para pasar a la siguiente, los dejo con esto que el propio Carlos escribe dentro del libro, ¿no? Él reconoce que hace falta o hacía falta un compendio documental de carácter científico que ponga en valor la arquitectura poblana como producto que testimonia diversos momentos históricos en un proceso de adaptación permanente. Creo que este párrafo resume perfectamente lo que Carlos logra hacer con el libro al realizar esta investigación científica tan rigurosa y que al mismo tiempo se vuelve tan rica en el número de temas que podemos observar y de los que vamos a platicar, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que este tema del proceso de adaptación permanente no podría ser más contemporáneo, ¿no? Creo que es también una luz en el camino el poder entender que la vida de los edificios, la verdadera permanencia en el tiempo de ellos depende de esta capacidad de adaptación. Si nos pudieran apoyar con la presentación que tenemos, ahorita haremos una pequeña presentación en donde podremos ver algunas imágenes que se encuentran en el libro y del cual podemos extraer los grandes temas que estamos tocando, ¿no? Entonces, Carlos, si me puedes apoyar un poco siguiéndome esta idea de lo que estamos tratando de encontrar, como estas claves del libro para quien no lo conoce todavía y que ya tendría que estarlo bajando de la página del Museo Amparo en este momento, pues a lo mejor estas imágenes nos pueden ayudar a entender
pues, tus procesos, ¿no? El proceso de investigación de esto, ¿no? ¿Podremos ir pasándola la siguiente? Claro, Armando. Gracias. Primero, saludo y agradezco al Museo Amparo, a Lucía Alonso Espinosa, directora general, a Ramiro Martínez Estrada, director ejecutivo, desde luego a Silvia Rodríguez, quien coordinó el trabajo de elaboración de este libro en todos los ámbitos, a su equipo cercano que estuvo pendiente del libro, Débora Guzmán en el diseño, Claudia Cristel Marín y Areli Ramírez en el cuidado editorial, que en mucho a ellas dos y desde luego a la diseñadora se debe esta obra magnífica. Y desde luego a Juan Carlos Varillas Contreras, el fotógrafo que personalmente nos acompañó a hacer algunas tomas y también hubo participación en cuanto a ideas de su parte. Desde luego a mis colaboradores cercanos, los que trabajaron en los archivos de los ámbitos que consultamos, Yesenia Hernández García, Emilio Maceda Rodríguez, Marisa Higuera Cortes, Areli Karenina Velázquez Espejo y Deyanira Cházari, quien se incorporó al final. Agradezco también a la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Puebla, a su presidente Fernando Rodríguez Concha, a la mesa directiva, a quien preparó este diálogo, Carmen, y a quienes participarán enseguida, Armando, que ya lo han visto y coordinará la sesión, a Dolores Dip, a Eduardo Gutiérrez Hijo, Alejandra Arroyo y Federico de Sacarain. Entonces, con esto, pues cierro la parte que es obligado dar los créditos a quienes apoyaron el trabajo en distintos ámbitos. Y luego, con relación a lo que me pides, Armando, para efectos de el significado, yo quisiera comenzar con el título de la obra, que tiene dos aspectos. Por un lado, lo que se refiere a origen y luego a la evolución de este conjunto arquitectónico. Y también hay una palabra interesante, conjunto arquitectónico, que hoy lo vemos en varios edificios, situación que la intervención última le dio unidad y por eso no se nota, digamos, esa diferencia de varios edificios que contiene el Museo Amparo. Es para generaciones como la tuya, Armando, y un poco más jóvenes, extraño seguramente que un conjunto arquitectónico tenga una iglesia, como es el caso, o en la compañía que la ven separada, pero en realidad formó parte del edificio carolino. Eso es un prototipo de conjuntos arquitectónicos que la ciudad tuvo en su origen, y por eso es importante que cuando uno se pregunta esas extrañezas que tienen los edificios, pues la única manera de responder a esas dudas, a esas inquietudes, es investigar en tiempos pasados. Y aquí es donde se demuestra que somos en el presente producto de todos esos procesos que vienen del pasado. Así que eso es, pero además tenemos un apartado muy breve donde intenté que quien lee el libro tenga posibilidades de conocer la historia de la arquitectura poblana. Nos hace mucha falta y por eso en los programas de las escuelas de arquitectura poco se sabe de la arquitectura poblana. A lo más se sabe de algo de la arquitectura mexicana, pero no la poblana. Y vaya que tenemos una riqueza importantísima. La otra cuestión es que estos procesos son complejos, son integrados, y uno de ellos que es indisoluble es la ciudad y su arquitectura, ¿no? Son elementos que caminan juntos
nunca separados. Y por tanto, hay que tratar estos dos aspectos siempre. El libro ofrece en ese ámbito un conocimiento de la historia de la ciudad y un conocimiento de historia de la arquitectura, yendo a la parte individual. Y a ese respecto, comento que este libro nace en el marco de la celebración de los 490 años de esta ciudad que fue hace unos días. Me preguntaban, oye, esta vez no hemos visto libros, no solo míos, sino de otros investigadores. Y les he dicho, bueno, está este libro sobre el Museo Amparo. Y vaya que es importante porque tiene un apartado que habla de la fundación. Y yo creo que ya es tiempo que nos olvidemos de esos dos momentos que cada 16 de abril o antes salen a colación. Que si la primera misa en el Alto, que si llovió y se deslavaron las primeras casas que hubo allá, etc. La ciudad es esta que vivimos. El proyecto de ciudad es este que habitamos. Ese es el proyecto de ciudad. Y de esa manera ustedes van a encontrar una visión en donde el hospital era parte de los equipamientos básicos que contenía el entorno de la plaza. Y ustedes pensarán, bueno, pero es que este hospital queda a 2 calles de la plaza. No, es que la plaza no estuvo concebida así. La plaza llegaba hasta la 9 Oriente. Ya después se construyeron los colegios que llenaron esa manzana y la catedral estaba en medio de la plaza. Así se concibió. Y eso está explicado en el libro. Entonces, cuando el hospitalito no tuvo edificio propio, estuvo frente a, digamos, a lo que hoy es el Zócalo, a esa parte. Allí estuvo en una casa prestada García de Aguilar, uno de los fundadores, que también fue alcalde de la ciudad, prestó su casa para que se estableciera provisionalmente el hospital mientras se construía. Entonces, este proyecto de hospital forma parte del origen de la ciudad de Puebla y por tanto, desde luego que es importante. Y luego hablando de los datos que contiene, se enamora uno de este edificio, ¿no? Que se ve en la imagen con un perfil magnífico y visto por la 9 Oriente, también se ve. Y en esta ciudad, en el plano de Medina tan pequeña que es el centro histórico actual, ¿no? Y cómo la gente vive, se apropia, ¿no? Con este malabarista maravilloso que está en la parte alta, tengo entendido, de la torre de catedral. Esta foto creo que es de Antica, de una fototeca importante que tiene la ciudad, en fin. Entonces, yo quiero dejar esto como una introducción a este contenido, ¿no? Y de cómo la ciudad se va transformando. Esta foto anda circulando recientemente a través de Puebla Antigua, por ahí, justo esta vista, ¿no? Donde aparecen los tejabanes de lo que antecedió al mercado de Garibaldi, que le dicen a algunos ahora, ¿no? Allá se ve al fondo el Portalillo, un edificio que restauró, por cierto, el papá de Lalo. Ahí estuvo el primer consejo del centro histórico, el edificio del actual gobierno, que pues es un edificio que tuvo una restauración interesante también, y que probablemente pues haya que resolver todavía algunos detalles de cómo es que la iglesia de la Santa Cruz allá ligeramente al fondo no tiene un gran atrio, ¿no? Tiene una explanada, etcétera, etcétera. La tuvo, pero la perdió con el paso del tiempo, ¿no? Y este gran camino que se ve ahí, pues es la salida a Veracruz, la más importante de las salidas, que ya desde el cruce del puente de Nochebuena, que está adelantito, pues ya comenzaba el Camino Real,
Camino Nacional en otra época, cuando México fue independiente, en fin. Pues yo dejo esto ahí, aquí justo a un lado del hotel estuvo la casa de García Aguilar, donde estuvo el primer hospital en casa prestada, mientras se iniciaba todo el proceso allá donde conocemos actualmente a el hospitalito. Como ven, no ha cambiado mucho el conjunto arquitectónico, estos perfiles que son bellísimos en la ciudad, ¿no? Y luego, pues el libro es museográfico. Hay un detalle que consiguió la diseñadora en esto. Al poner obras del propio museo, pues también es un deleite revisar el contenido del museo a través del material gráfico que acompaña el libro. El templo, que no tiene mucha afluencia porque hemos perdido habitantes del centro histórico, pues bien, yo le he comentado a Silvia, ¿por qué no lo integran? Lo piden, lo solicitan y que el museo se haga cargo de este lugar para actividades del propio museo y otras de la ciudad, ¿no? Estas son modificaciones del siglo XIX con un ritmo y una simetría interesante, propias de la arquitectura neoclásica. La casa que dio origen al pensamiento de hacer una investigación para, hacerle un homenaje al doctor Ernesto Espinosa, papá de don Manuel, que fue médico cirujano, y que tuvo allí su consultorio, casa y consultorio, y que fue un edificio de la universidad también en un tiempo muy corto. Después hubo un arreglo, un intercambio de bienes y se le quedó al Museo Amparo ya con esta idea. Es una casa prácticamente entera que tiene dos caracteres, uno, el neoclásico, y luego el neocolonial, bien trabajado, ¿no? Se acopló muy bien los estilos. Hay detallitos ahí que nos muestran estas dos etapas. Los vanos más altos corresponden a la etapa del 19 y los más bajitos pertenecen ya a la etapa neocolonial. La fuente está desescalada, ya pertenece a la etapa neocolonial. Las arcadas que soportan el corredor, arcos de 3 puntos bellísimos, ¿no? Que ya tienen la mano del siglo XIX, aunque las zapatas que las soportan pues son de carácter neocolonial. Un trabajo arquitectónico impresionante. Las escaleras que ya desde mitades del XIX pues fueron importantes. Y aquí hicimos un trabajo de reconstrucción histórica interesante que la diseñadora interpretó muy bien y le dio calidad a esto que es muy gráfico para saber cómo fueron los espacios de una obra arquitectónica del 19. Y también hicimos una interpretando cómo fue el consultorio del doctor Ernesto, ¿no? Interesante este trabajo. Nos dio mucho para pensar y mucho que se quedó en hojas por allí escrito, ¿no? Pero muy interesante. Y además interiormente el diseño le cambia según las temporadas también, muy, muy bellas. Las salas encajan perfectamente con la museografía. Sobre todo la casa del doctor Ernesto es la que sirve para mostrar todo lo que tiene que ver con la época, con el 19. Fundamentalmente hay la intención de amueblarla tal cual. Esta cocina, que quedó ya más como neocolonial, porque así fue el proceso, y se reinterpretó muy bien también para las exposiciones, ¿no? Que pues ya no eran tan grandes en la etapa del neocolonial. Y la benefactora e impulsora de este proyecto de museo, la señora Ángeles Espinosa, que aparece allí en la imagen, que también tuvo su propio documento de museografía,
Me tocó consultarlo también para saber cuál era el pensamiento de la señora y también tratar de plasmarlo en la obra del libro. Es la línea del tiempo, que no sé si ahora aparezca como un agregado la línea del tiempo del museo o haya un lugar para que la gente conozca, los visitantes conozcan la historia del museo, que ya la van a conocer a través de la lectura, pero que sin duda es importante. Hay arquitectónicamente una serie de elementos que han sido reconstruidos, otros han sido recreados, pero sin embargo, los códigos, los elementos de arquitectura que se usan son los que van con los tiempos de cada espacio, ¿no? Y luego las obras de instalaciones y demás también, tanto Pedro Ramírez Vázquez, que hizo la primera intervención, como el despacho de Norten, que es la última, trabajaron muy bien las instalaciones, para nada se ve, y aprovecharon perfectamente bien el diseño con pantallas para ocultar las instalaciones. Se hizo un análisis del tamaño y las proporciones y las posibilidades de cómo fue el edificio, los usos que tuvo y demás, y encontramos que la geometría se respetó siempre, ¿no? Del predio de 50 por 50 varas al hospital se le dieron 4. Los que se ven enmarcados en rojo ahí ya no son dibujados como 4. En el libro sí lo están. Y luego cómo se dividieron en tercias cada predio para en todos sentidos cuadrar la disposición de los componentes. Debo decirles que la parte de las casas que está pegada a la Nueva Oriente, pues tienen que ver con el hecho de que las colegialas, cuando fue colegio, vivían ahí dentro, tenían habitaciones, en fin. Los médicos, cuando fue hospital, enfermeras, tuvieron sus habitaciones en el lugar. Y esto, pues, dio para que algunos espacios tuvieran esa tipología de casa. No podría ser de otra manera, ¿verdad? Las cosas no eran tan rápidas como ahora, que fácilmente cambiamos de tipos arquitectónicos, ¿no? Entonces, Armando, no sé, aquí está ya la última fase con este proyecto que le dio un carácter de modernidad importantísimo, mimetizando y contrastando, es decir, usando los dos conceptos que se usan en la conservación, además los esquemas, los módulos que todos los grandes arquitectos trabajan, hasta en una servilleta, ¿verdad? Haciendo sus elementos conceptuales, elementos rectores para trabajar el diseño. Y vean en esta fotografía qué bien encuadran el tamaño del museo, sus patios, sus construcciones, y armonizan con la iglesia, que es la capilla, que es de lo más antiguo que queda, que pues no se ha tocado por fortuna, pero lo que se ha tocado bien. Los cortes, las alturas, la última, la de la terraza, que prácticamente no se ve, es transparente, y la terraza es un lugar digno para mirar la ciudad, toda la ciudad se ve de ahí. El vestíbulo me gustó mucho porque el vestíbulo, además de cumplir su función, también sirve para actividades culturales, ¿no? Y para ejercicios. Ahí se montan obras hasta de teatro y para niños, en fin. Y tiene una altura impresionante, ¿no? Esta transparencia, se puede estar en el café o restaurante desde dentro y mirar absolutamente todo, ¿no? Está muy bien logrado, todo con materiales de vanguardia, y eso pues nos habla de que hacer arquitectura contemporánea en sitios históricos es posible. Hay que tener calidad, hay que tener
un sustento de creatividad para poder hacer eso. Pues te cedo la palabra, Armando. No se oye. Creo que creo que a partir de este pequeño viaje que nos das, este pequeño recorrido que vemos a través de las imágenes del libro, que también hay que decirlo, visualmente es impresionante, nos das una visión general de las cosas, ¿no? Por otra parte, creo que cada uno de estos temas que hemos tocado de manera periférica tienen una profundidad muy grande, ¿no? Y cada uno de estos podrían tener una sesión propia prácticamente, ¿no? Yo identifico varios, uno que es el primero con el que, la primera idea fuerte que se da en el libro es el tema de la identidad, ¿no? Cómo esta identidad del poblano está amarrada al tema religioso, como desde la historia, ahorita que decías de la Fundación de Puebla, el libro empieza esta cronología planteando que desde 1531, cuando se funda la ciudad, ya se está planteando la idea del hospital, ¿no? Entonces, prácticamente este conjunto arquitectónico es el paralelismo y la analogía perfecta pues de la historia de la propia ciudad, ¿no? A lo mejor el resto de la ciudad no ha sido tan afortunada como el conjunto del Museo Amparo, pero sí han compartido durante estos casi 5 siglos de historia, pues todos los cambios sociales y políticos que se han dado, ¿no? Pero esta primera idea de cómo el cabildo inteligentemente dona el hospital de San Juan de Letrán a Roma por ciertos propósitos, es muy interesante, ¿no? Cómo se amarra esta idea de la identidad del hospital a la identidad del poblano y que hasta la fecha sigue resonando, ¿no? Creo que hasta a nivel nacional, antes de los que se caían en la ciclovía, pues lo que nos distinguía era el tema religioso, ¿no? Entonces, hay otros temas interesantes, creo que uno es el tema de la identidad, otro es el tema de, tú le llamas, tomas como referencia lo que dice Cid Jurado en términos del deslizamiento de significados, que si lo viéramos en una clase de arquitectura, a lo mejor lo veríamos como esta evolución, como bien dice el título del libro, de programas arquitectónicos a través del tiempo, ¿no? Cómo esos programas arquitectónicos fueron tomando y respondiendo a sus formas materiales. Ese es otro gran tema que podemos abordar. Otro gran tema que tiene que ver con eso es cómo esa materialidad va respondiendo a su propio tiempo, ¿no? Esta congruencia del conjunto arquitectónico en relación a sus tiempos, creo que tú lo vas armando muy bien en el libro a partir de definirlo. Cuando tocas el capítulo de las casas y hablas de el 16 como efímero, casi intangible, en donde tienes que hacer un trabajo pues de investigación, especulativo, reconstructivo, casi de detective, de tratar de entender qué fue lo que pasó en el 16 por los materiales tan frágiles en ese momento, a la consideración del 17, más la introducción de elementos como el patio en el 18 hasta el 19, donde se da un reconocimiento como del valor de todas estas cosas, es otro tema que podríamos abordar. Está el tema social y político de cómo estos cambios desde la política virreinal, el peso que tenía el obispo, el tema con el virrey, qué cosas se acataban, qué cosas no, el peso que tenía en la ciudad como para poder decir, pues ahorita no hago un hospital o sí lo voy a hacer de cierta manera. Otro gran tema del libro que se puede abordar es el tema de género, que me parece algo súper interesante, ¿no? Cómo este edificio nace siendo un hospital para mujeres, ¿no? A partir aunque está San Pedro se van los hombres, y esto se vuelve un hospital para mujeres, y luego se vuelve un colegio para niñas, y luego se vuelve un colegio para señoras en cierta situación, y luego se vuelve otra vez un colegio para niñas, y finalmente acaba siendo un museo que está creado en honor a una mujer, ¿no? A la compañera de don Manuel. Entonces, creo que esta historia
femenina del museo también es bien interesante, porque no creo que haya muchos edificios en los que haya pasado esta situación tan particular, ¿no? Obviamente está la parte arquitectónica, lo que tú mencionabas acerca de mi generación, en donde, y en el libro también lo planteas de manera muy clara, ¿no? Como casi curiosidad turística en donde, bueno, ¿por qué hay tantas iglesias, no? Bueno, a partir de esta idea de que la iglesia era parte del conjunto que funcionaba junto con algo más, ¿no? Y una vez que ese algo más dejó de funcionar, pues solo quedó la iglesia. Pero este tema de hasta cómo está construida la ciudad, hasta llegar a este dato casi curioso de arquitectos de talla internacional poniendo su huella, ¿no? También no es tan común que arquitectos tan reconocidos tengan una intervención. Obviamente eso es un cuidado del museo y de la familia en escoger de manera muy precisa, ¿no? Creo que al final del libro habla de escoger a los mejores y mayores actores y autores, ¿no? de la época, y creo que eso es lo que hace también al museo un museo de talla internacional, ¿no? También el hecho, bueno, está este tema de la arquitectura, está el tema de la propia investigación, el saber que hay un hueco, un vacío en ese tipo de investigaciones, y que a lo mejor esa falta de puesta en valor es lo que ha llevado a que el centro histórico esté muerto prácticamente. ¿Por qué no se dan más investigaciones al respecto de esto? ¿Qué ha pasado con las escuelas de arquitectura con respecto a estos temas que además podrían ser realmente un ojo de ruta de cómo crear y cómo rehabilitar el centro histórico? Si queremos que vuelvan a ser las casas de hace 5 siglos o hace 4 siglos, pues va a ser imposible, ¿no? Pero si tomamos como ejemplo esta evolución y esta adaptación constante y exitosa de este conjunto, pues podemos ver que se puede hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, también esta investigación nos plantea esta idea muy contemporánea de cómo debemos de hacerlo, ¿no? Tú mismo ahorita lo mencionas, bueno, ¿qué pasa con el templo? El templo tal vez debería de ser parte del museo en un esquema real de cuánta gente vive en el centro, cuánta gente ha cambiado sus hábitos religiosos, de qué manera vivimos el día de hoy. El otro tema que es bien interesante, que me parece muy bueno, es el libro en sí, ¿no? El libro como un objeto de difusión cultural, ¿no? Un libro casi como una pieza de lo que tú hablabas ahorita del diseño, de cómo la diseñadora toma estos cuadros del propio museo, los mete al libro y casi se vuelve como un metalibro, ¿no? Un libro en donde habla de sí mismo, pero al mismo tiempo lo estás viendo y le estás conociendo, y es como que se va desdoblando de manera infinita, ¿no? El libro como un producto de un museo. Creo que también ese es un aporte interesante del libro como tal, ¿no? A lo mejor estamos demasiado pensamos que las nuevas tecnologías nos tienen que obligar solamente a que los nuevos productos de los museos vayan hacia lo digital, ¿no? Pero lo digital no necesariamente significa abandonar este sentido más profundo de las cosas, y creo que también el libro como tal es un objeto de valor, ¿no? Al final, creo que hablas del 6 o 7 tipos de puestas en valor, ¿no? La social, la económica, la cultural, la arquitectónica, la urbana e incluso la política, ¿no? Entonces, creo que todos estos temas, 5 o 6 temas de los que hablé antes, si los viéramos a partir de la lupa de estos 5 o 6 ámbitos de la vida, pues podríamos explotar de temas, ¿no? Entonces, no sé si quieras tocar alguno de estos temas en particular, que sientas que hemos tenido pláticas anteriores al respecto a esto, en donde me has platicado cosas muy interesantes, por ejemplo, el tema de cómo se da el hospital a Roma, ¿no? O sea, cómo este tema que se vuelve un tema casi bueno, no casi, sino de geopolítica, de hace 5 siglos, ¿no?
No sé si podamos abordar el tema de la identidad a partir de eso y a lo mejor después de eso darle entrada al resto de nuestros compañeros académicos. Quiero, para responder a tu inquietud, abordar la segunda parte del título que tiene que ver con la hospitalidad y los saberes. Recurrentemente se dice que Puebla fue una ciudad de paso y no se va a la profundidad de lo que eso implica. La cuestión del título de ser una ciudad que recibe huéspedes, una ciudad de hospitalidad, porque aquí paraban viajeros que iban a Veracruz o a la Ciudad de México o a Oaxaca o a Centro y Sudamérica. Era un nodo importante y había que atender a estas personas que, habiendo recorrido durante semanas y meses territorios diversos, llegaban cansados, con llagas, enfermos, moribundos. Por ejemplo, el obispo Palafox y Mendoza relata su viaje cuando él llegó a México. En su barco quedaron en el camino varios compañeros suyos que tuvieron que ser lanzados al mar porque murieron en el camino. Entonces, el tema de la hospitalidad tiene muchas facetas y la principal es que se atiende a los viajeros, que podemos verlos como los antecedentes del turista, el turista que llega como no habitante a una ciudad, como un extranjero, que se le llama, ¿no? Y luego el tema de los saberes, con esa movilidad de gente que viene de todo el mundo, ¿no? Principalmente de Europa, pues se acumulan saberes aquí en la ciudad y algunos se quedan, porque algunas personas se quedan y aplican. Y uno de los beneficios en este tipo de ciudades, además de la concentración de riqueza, pues es la concentración de saberes también. Y por eso tuvimos tantos colegios, los colegios jesuitas, los colegios tridentinos y los colegios de niñas. La atención no tenía suficientes espacios y por eso los conventos también cubrían este papel de hospitalidad, y de nuestra ciudad los portales se llenaban con gente que no podía ser recibida en ningún otro lado, y por eso surgieron los portales también, porque eran parte de eso que mencionas del programa arquitectónico de ciudad para recibir viajeros. Por eso la otra parte del título y este sentido de una vocación que Puebla la ha tenido siempre y ha trabajado para ella, que es la atención a gente que viene de fuera, llámele turista, llámese como se llame, pero así es. Y por eso le puse esa otra parte de hospitalidad, que luego, como venían más enfermos que sanos, pues por eso se quedó el nombre de hospital para estos sitios que atendían a ese tipo de personas, ¿no? El otro asunto, que ya esto de recibir viajeros es una incorporación a la globalidad, al mundo, a relacionarse con el mundo. Y yo te comentaba en una de las primeras pláticas que tuvimos que el hospitalito se entregó por completo, se donó a San Juan de Letrán en Roma. ¿Y San Juan de Letrán qué es? San Juan de Letrán en aquel tiempo era el equivalente, en ese momento antecedente, de lo que es el Vaticano actualmente. Y decía, bueno, hay que reflexionar. No fueron a llevarle la donación, a pararse allí o tocar la puerta y que lo recibieran. Esto no fue antes, no es ahora.
mucho menos en aquellos tiempos. Y entonces debió haber contactos, debió tener la ciudad personas influyentes relacionadas con Roma para que lo recibieran, los atendieran y aceptaran la donación de San Juan de Letrán. Y lo aceptaron. Y luego, entonces, San Juan de Letrán de Puebla pertenecía a Roma. Era una sede de sí, San una sede del Vaticano, ¿no? En Puebla. Eso es único. Claro, Eso es y ¿cuántas veces pasa eso en la historia de una ciudad? Y por eso yo digo, entre otras cosas, todavía no lo tengo plenamente confirmado, que en algunos aspectos Puebla fue más importante que la Ciudad de México. El asunto es que allá se concentraban los poderes, como sucede ahora. Y por esa razón, pero en términos de desarrollo desde cero, porque era un territorio totalmente vacío, no tenía habitantes, aunque hay estudios ahí que antes pudo haber, por el caso de Doña Chuchita y en fin, otros testimonios que se han encontrado, pero no una ciudad, ¿no? Desde luego que habrá antecedentes y por tanto fue un proyecto totalmente nuevo, ex novo se llama en el urbanismo, y que encaja como proyecto de ciudad en esa visión renacentista, por tanto humanista, en su momento pleno, no en el neo, no, en plenitud los conceptos renacentistas y el humanismo. Y por eso esta también es una ciudad humanista, totalmente. Y de los proyectos ideales que se diseñaron entonces, pues este sí fue real, este sí se realizó y aquí está. Y todo esto que yo he dicho ahora no se ha canalizado para incrementar los valores de nuestro centro histórico. Claro. Valores. Es una lástima, ¿no? Creo que una de las cosas impresionantes del libro es el anexo en donde tienes el acta de cabildo, en donde se dona sí. Hospitalito a Roma. A Roma, ¿no? Existe el documento y tan existe que está en este libro, ¿no? En uno de los anexos. Es algo, digamos, hay evidencia incontrovertible de que esa situación se dio. Claro, sí, definitivamente. Y eso es un valor extraordinario para la ciudad de Puebla. Y por eso luego el Hospitalito albergó a las cofradías más importantes de la ciudad. Y parece que no pudo sustraerse a que llegaran, yo creo que todas las que tenía la ciudad, ¿no? Tanto las de los muy ricos o los que acumulaban mucha riqueza, como los pobres. Tenemos testimonios de que hubo una cofradía de negros que son, pues seguramente de origen esclavo, ¿no? Y que tiene que ver con los antecedentes de la iglesia de Santo Domingo, que en Santo Domingo una de las capillas que no están muy abiertas al público es de negros, se les llamaban. Pero también estuvieron aquí los más ricos, la cofradía de plateros, que fue importante hasta muy avanzado el siglo XIX. Y el que haya crecido tanto la ciudad y constructivamente, pues siempre habla de la riqueza, del trabajo, de la misericordia de la gente, de la devoción, ¿no? Porque también para hacer el hospital hubo una donación de recursos. Era muy común que la gente dejara la herencia a instituciones religiosas, ¿no? Hermandades, a cofradías, etcétera, o a proyectos específicos, como fue el caso, y bastante dinero, más lo que se suma con limosnas, aportaciones, cobro de algunas actividades de la religión, en fin, entonces... Y el tema de las indulgencias, al estar amarrado a Roma, sí, claro. Dar indulgencias, eso seguramente tuvo un impacto. Por supuesto. En una sociedad
devota, ¿no? Sí, 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 sí. Digo, hoy no tenemos una sede así, hombre, ¿no? Cuando menos se podría poner una pantalla ahí en el templo para cuando sale el Papa y llegue directamente, hay que aprovechar eso y poner en valor esa concesión, ese beneficio, ¿no? Sí, ¿no? Estas alianzas entre el poder civil y las autoridades religiosas que se partió con las leyes de reforma se podrían repensar y se podrían replantear en nuevos esquemas de participación y de corresponsabilidad. Creo que estamos... No llegaban o no llegaron hasta allá, Armando. Estas diferencias de lo civil y lo religioso fueron de toda la vida. Esos jaloneos entre bueno, sí, sí, sí. lo civil y quien encabezaba lo religioso se dieron. El proyecto del Hospital Real de San Pedro fue un proyecto para concentrar a hombres y mujeres. Fue un proyecto de hospital. Y ese iba a adquirir el rango de hospital de la ciudad y lo obtuvo. Pero no. Entonces acá, por eso se mantuvo también, ok, que nazca el otro hospital, pero nosotros nos quedamos aquí. Claro, de hecho, la recomendación del virrey tardó 100 años en aplicarse, ¿no? Sí, sí, sí. Una vez hecha la recomendación, pasaron 100 años hasta que les dijeron, bueno, ok, sí les vamos a hacer caso, pero ya demostramos que 100 años no es poco tiempo, ¿no? No, para nada, ¿no? Sí, esas cosas sí siempre existieron y se representan ahí porque por eso no desapareció el hospitalito, ¿no? Se mantuvo vigente como hospital. Ya después cuando aparecen los colegios, se divide y una parte para colegio, otra parte para hospital. Luego sí, por cuestiones de higiene y avances en la cuestión médica y demás, sí, el hospital tiene que dejar de funcionar y los colegios son los que toman el edificio y a participar con el tema de la mujer, que lo señalaste bien. Mujeres. Las mujeres tienen un papel importante en nuestra historia, ¿eh? Claro. Fundamental. Luego en el 19 aparece la Casa de Maternidad, el arquitecto Eduardo Tamariz, y todavía está ahí. La administró la UPAEP un tiempo, y ahora creo que Christus Muguerza, ¿no? Junto con el Betania, en fin, pero ahí está la Casa de Maternidad. Claro, bueno, y los Tamariz siguen construyendo. Sí. Entonces, sí, somos una ciudad de tradiciones, ¿no? Sin duda. Sí. Si te parece bien, podríamos abrir el micrófono para el resto de nuestros compañeros académicos que están hoy con nosotros puedan comentar acerca de sus impresiones del libro y claro. Exprimir un poco más en este sentido de toda esta investigación que estás haciendo. Me gustaría invitar a Lolita, ahorita que hablábamos de mujeres, a darle la palabra con respecto a su participación. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Pues para mí es un gusto estar, gracias, participando esta tarde con ustedes y pues estar participando de esta alegría y de este gusto con todos estos comentarios, profundizar más en todo lo que el libro nos ofrece, ¿no? Yo felicito al museo porque en estos 30 años que están cumpliendo su aniversario, sacan este libro que el doctor Carlos Montero tan brillantemente ha elaborado con sus colaboradores y que realmente el libro es una riqueza, ¿no? Para irse saboreando poco a poco, ¿sí? Porque tiene tanta diversidad de temas que van enlazados unos con otros que hay que saborearlo así con esa calma para ir contemplando todos los aspectos que maneja y ir sacando otros temas, ¿no? Como el caso de las mujeres, el caso de la hospitalidad, porque y de la ciudad de los saberes, porque hoy en día, bueno, pues antes de esta situación que estamos viviendo, Puebla es considerada como
un centro educativo muy importante, ¿no? Que viene todavía de muchos lugares de la República a estudiar aquí en Puebla, pues porque hay muchas instituciones pues prestigiadas, ¿no? Para la formación de estos estudiantes, ¿sí? Y de una manera muy rápida, pues hemos visto el contenido. El libro es maravilloso, tiene una lectura muy, muy clara, las imágenes son extraordinarias, ¿no? Las fotografías, desde las más antiguas hasta las contemporáneas, de toda la evolución del propio conjunto arquitectónico, como también que nos permiten ver, por ejemplo, una que me llama mucho la atención es la del interior del templo del Hospitalito, cómo estaba todo adornado y todo lleno de, además de pendones y de cosas, y ahora lo vemos pues muy sencillo, ¿no? Muy pelón, con un altarcito muy pequeño, pero que tiene también, ahorita recuerdo una cuestión, ahí se venera a San Expedito, ¿sí? Que es un santo que ayuda a los estudiantes, y pues como estaba muy cerca, digamos, de lo que es el Carolino, los alumnos pasaban por ahí a encomendarse para que los ayudara a pasar los exámenes y demás. Entonces también tienen esas historias interesantes de las devociones que aún se conservan. Bueno, dentro de todo el panorama, vemos cómo el libro nos va llevando desde lo general, ¿sí? Lo que es pues muy breve la fundación de la ciudad, como ya dijo Carlos, ya hay que dejar eso, pero la cuestión de la traza, ¿sí? Cómo va evolucionando la ciudad, y a mí lo que me llama mucho la atención y que me atrae mucho es cómo la geometría está presente en todo. Y en este libro se va mostrando desde bueno, una de las primeras imágenes es el libro de Euclides, que muestra la geometría. Ya desde los egipcios y demás decían que un arquitecto debería de saber o debe de saber aritmética y geometría, ¿sí? Y aquí lo vemos plasmado como en la ciudad, desde su concepción, desde su traza, de la división de los solares, de cómo las manzanas se ejecutaron de 200 por 50 varas, que esto en los esquemas que presenta Carlos se va viendo muy bien, ¿no? Toda esa división, y cómo después esta misma geometría se va aplicando a los propios inmuebles, ¿sí? Cuando finalmente llegas al capítulo donde analizas las casas, primero en general, de cómo era su disposición, de cómo estaban organizadas espacialmente, cómo dentro de los mismos solares había repartimientos, ¿no? para las diferentes áreas. Entonces, eso también es muy interesante para ver, porque a veces pensamos, y muchos chavos ahora en la actualidad piensan que pues, la arquitectura es nada más el diseño y por aquí se me ocurrió, ¿no? Pero realmente esa modulación, ese concepto de la proporción áurea que también manejas aquí en algunos momentos, Carlos, y que pues al final, por ejemplo, haces referencia a los principios de Vitruvio, ¿no? De útil, firme y bello, que pues siempre están presentes a lo largo de toda la historia de la arquitectura, y que aquí se ha buscado, ¿sí? A través pues de todas las intervenciones que se ven. Es muy interesante la historia del hospital, la historia de los colegios, que ustedes han abonado un poco más ahora así. Y bueno, esto también a mí me trae un recuerdo de mi primera niñez, porque yo fui en el kinder al Colegio Esparza, ¿sí? Y que todavía como en sueños me acuerdo del patio y de las bancas así de concreto que les decíamos los pollitos, ¿sí? Entonces, pues también para mí es un lugar que significa, porque sigue estando, ¿no? Ese patio ahora con las adecuaciones que se han hecho, y pues vemos cómo toda la historia que fue teniendo el colegio, desde que fue hospital, luego los colegios, luego cómo se da a las
religiosas josefinas y bueno, después todos los cambios que hubo para finalmente el gobierno lo toma, ¿no? Para darlo al museo, como parte del Museo Amparo. Luego es también muy interesante la historia de la familia Espinosa Iglesias y de la familia Espinosa Ru García, pues que son familias de un gran arraigo en la ciudad, que han sido benefactoras de la ciudad y que, pues, gracias al rescate que han hecho de este conjunto, ¿no? Porque es la casa donde vivía el doctor, donde nos cuentas cómo fue pasando, ¿no? De las herencias a las diferentes familias, cómo la hermana se la vendió al hermano y luego regresó y luego otra vez se la volvió a dar, cómo un tiempo estuvo en manos de la UAB, era como una de las casas de estudiantes que le llamaban, y finalmente pues la recupera la familia, y cómo también surgió la idea de hacer el museo en base primeramente a la colección de objetos prehispánicos que tenían, ¿sí? Y cómo, bueno, pues todas esas adaptaciones y cómo en cierto momento, al hablar de la composición arquitectónica, nos hablas de las varas, ¿no? Que era pues la medida que se usaba antiguamente. A veces cuando medimos un edificio histórico, ay, ¿por qué mide 20 metros con 43.5, ¿no? Porque estaba hecho en varas y entonces al hacer la conversión en metros, pues no nos ajusta como estamos acostumbrados, ¿no? A cerrar por centímetros o por medio metro, etc. Entonces, todo eso, pues nos va hablando de la historia, pero la historia reflejada físicamente, ¿no? En un edificio, que sabemos que el edificio no es solamente lo físico, sino toda la carga social que trae, ¿no? Como el concepto del hospital. Y cuando hablas de que era una ciudad de paso que albergaba muchos viajeros, pues por eso está la calle de mesones y por eso existieron tantos mesones, ¿sí? Para albergar a estos pues, pasajeros, digamos, los que estaban de paso para ir a la Ciudad de México, tanto de ida como para regresarse a Veracruz y a Oaxaca y a todos esos sitios. Así es de que el libro es muy rico para analizar todos esos aspectos que pues han conformado la historia de la ciudad y el presente de la ciudad, como dicen, ¿no? Porque es una ciudad que pues viva, ¿sí? Que esta historia la podemos ver recorriendo las calles, visitando los edificios, visitando el museo, y si conocemos toda esta evolución, pues lo apreciamos más, ¿no? Porque como bien dijeron, pues un edificio se tiene que adaptar al uso, ¿no? Que tiene que ser útil. Entonces, en este uso de museo, cómo se ha ido adaptando, conservando mucho de los valores históricos, haciendo una reinterpretación muchas veces de los elementos arquitectónicos para dar esa unidad del conjunto, pero al mismo tiempo diferenciando bien las diferentes etapas constructivas y los diferentes estilos que ahí se albergan. Y también, pues muy interesante es cuando hablas al final en los anexos y demás, de las ordenanzas para la construcción de la ciudad de Puebla, de los gremios. Además nos presentas un glosario arquitectónico para ir entendiendo pues todos los dos elementos de los que hablas en el libro, y cómo también pues la adaptación para museo que hablas de Ramírez Vázquez, pero cómo haces mención de que antes Teodoro González de León también estuvo haciendo ahí algunos estudios, y pues finalmente la última intervención de Enrique Norten, muy afortunada porque ha logrado una gran integración de arquitectura contemporánea sin romper, digamos, en el exterior el perfil urbano, ¿sí? Y que además nos ofrece una vista maravillosa ahí en el restaurante, en la terraza, de la arquitectura de la ciudad, ¿no? Porque vemos las cúpulas, vemos las torres,
y eso pues también enriquece, ¿no? El conocimiento, además de estar disfrutando, ahí como dices, comiendo en un café, charlando, es maravilloso, ¿no? Porque tienes una vista muy amplia de la ciudad. Y bueno, pues también algo muy interesante que mencionas, pues son los diferentes patios, ¿no? Cómo se han ido nombrando de acuerdo a la distribución de la propia colección, ¿no? Como el patio prehispánico, el patio cardinado, el patio geométrico, que también esos nombres van en relación al concepto arquitectónico que guardan. Y cuando decías Carlos, de los que aportaban dinero, ¿no? Que gente muy rica, es muy frecuente ver en los templos, por ejemplo, se mandó a hacer un cuadro con el día de la bendición, ¿no? De la fundación de tal convento o de cual, dentro de los personajes se retrataba al que había donado, ¿sí? Y pues eso era como agradecerle, ¿no? O muchos decían, pues sí, doy, pero me pones ahí en algún momento que se sepa que yo estuve aquí contribuyendo. Entonces, todo esto, pues, nos habla de la riqueza de la ciudad y, como digo, de lo general nos va llevando hasta el conjunto del Museo Amparo, ¿no? Que en sí el museo es una riqueza, uno de los museos pues, más famosos del mundo. Yo luego recibo personas que vienen de otros lugares y ya traen como tarea ir al Museo Amparo. Y este libro, bueno, pues nos abre mucho más el panorama para conocer muchos aspectos de nuestra ciudad. Como les digo, es para irlo degustando poco a poco, ¿no? Para ir absorbiendo cada uno de los aspectos que ahí maneja. Pues me da mucho gusto estar compartiendo esta presentación, felicitar a Carlos, desde luego, porque pues lo conozco mucho como un investigador acucioso que ha aportado mucho a la historia de la ciudad y a propuestas para la ciudad. Armando, muchas gracias. A Fernando Rodríguez Concha, presidente de nuestra academia, y pues al Museo Amparo. Gracias. Muchísimas gracias, Lolita. No sé si podemos pasar a la intervención de nuestra compañera Alejandra para que nos pueda compartir también cuáles son sus impresiones acerca de lo que hemos hablado hasta el momento, qué otros temas están pendientes, qué otras cosas pueden estar en el aire en las que nos puedas ayudar, Alejandra. Hola, buenas tardes. Sí, hemos escuchado como una relatoría de lo que ha parecido este libro. Estuve haciendo algunos apuntes y dándole vuelta a algunas ideas del libro que me pareció muy bueno, muy interesante, muy fácil de leer y que además nos da una perspectiva de cómo es tan importante la identidad de un edificio. Cuando un edificio tiene identidad, la gente lo apropia y lo hace vivo. Esta es la situación de este edificio, de este conjunto, que continuamente ha tenido intervenciones y que esas intervenciones han generado una identidad en la comunidad. La primera, como lo han mencionado, con el hospital, en el que incluso esta participación de diferentes actores hace que la permanencia sea segura, ¿no? La situación de la donación de predios del Cabildo, incluso habla de que los mismos regidores fueron a pedir limosna para la construcción del hospital y la ciudadanía daba aportaciones. Carlos V dio también una aportación para la construcción y posteriormente habla de que las primeras indulgencias que llegan a Puebla llegan a través del hospital de San Juan de Letrán. Entonces, esta sinergia de fuerzas hizo que fuera un edificio con mucha vida. Posteriormente hablamos de la escuela, la primera escuela formal de mujeres,
es muy importante, ¿no? Que en esta época en el que la educación para las mujeres no era tan relevante. Entonces hablamos de un edificio expresamente dedicado a esta actividad. Por lo tanto, también se convierte en algo importante para el género, ¿no? En cuestión familiar, en cuestión social, un espacio en el que se eduque mujeres. Bueno, también algo que me pareció muy relevante fue pasando ya después de ver todo el capítulo sobre las casas, el ver cómo este edificio se retoma cuando se hace la declaración de Ciudad Patrimonio por la UNESCO y se le vuelve a dar al edificio este espíritu que tenía, como lo dice el título del libro, de hospitalidad y saberes, porque el Museo Amparo mantiene este espíritu en su actual, ¿no? Entonces, cuando uno va al Museo Amparo, vuelve a sentir ese espíritu vital y de educación que se dio también en la escuela. Incluso hay algunas mujeres, como ahorita nos comentó Lolita, que recuerdan todavía su estancia en el colegio, en la institución. Es un espacio que ahora a los jóvenes también les da identidad con esta nueva intervención que se dio, que me pareció muy afortunada también. Cuando se hizo esta intervención hubo mucho miedo de muchos actores sociales de que se fuera a perder esta cuestión de la UNESCO, de la declaración de patrimonio, pero cuando uno está en el espacio y observa esa intervención, te das cuenta que fue y ya pasando el tiempo fue una gran influencia para nuestro centro histórico, porque se ha revitalizado, se han empezado a reutilizar también en las azoteas que no tenían gran vida y que ahora se están reutilizando nuevamente, bueno, que se están reutilizando a partir de que se reutilizó el del Museo Amparo, ¿no? Y bueno, es muy interesante toda la evolución que ha tenido y actualmente también es muy interesante cómo el Museo Amparo le ha dado a través de sus exposiciones, de su presencia, una nueva vida al edificio, ¿no? Entonces ya vemos como toda la evolución y en este momento, no menos importante, esta nueva función como Museo Amparo. Y bueno, es un agradecimiento también al Museo Amparo, porque como dice Lolita, es un referente, y no solo a nivel internacional, es un referente para los jóvenes, y eso es muy importante, porque nuestro centro histórico tiene que volver a llenarse de gente joven, tiene que volver a tener esa vida que tenía y que se ha ido perdiendo por la gentrificación, ¿no? Entonces, sí, es muy, muy relevante todo el proceso del conjunto arquitectónico, y muchas gracias, arquitecto Carlos, por haber hecho este compendio de saberes en este texto. Gracias a todos, a la Academia por la invitación, al Museo Amparo, Armando por moderar este espacio. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. La verdad es que nos gustaría tener muchísimo más tiempo para regresar a cada uno de los temas. Si les parece, podemos continuar con el par de intervenciones que nos faltan y ver cuánto tiempo nos queda para poder hacer algunas reflexiones y tal vez regresar, ¿no? Eduardo, si fueras tan amable de prender tu cámara y micrófono para poder acompañarnos con un punto de vista en relación a lo que hemos estado platicando. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias. O sea, participar en este tipo de actos es siempre muy, muy estimulante. Querido Carlos, muchas felicidades por el libro. Gracias.
es un esfuerzo. Siempre es una gran noticia que nazca un libro, ¿no? Pues en este caso, pues coincidiendo con el cumpleaños de la ciudad y del Museo Amparo, pues mejor aún, ¿no? Bueno, en todo caso, a mí me gustaría hablar un poco de algo que mencionabas al principio y que me pareció muy interesante, ¿no? Es entendiendo siempre que la memoria histórica es básica para entender la ciudad y para entendernos, hay que hablar de la ciudad actual, la que vivimos, ¿no? Esa en la que estamos transcurriendo. Y en ese sentido creo que es importante rescatar la función urbana que tiene un museo, ¿no? Y en este caso, un sitio como el Amparo que se ha convertido en un lugar de referencia, ¿no? Haciendo esta distinción entre lo que puede ser un sitio y un lugar, ¿no? Y en ese sentido, un poco también haciendo eco de lo que decía Alejandra, creo que es muy interesante analizar su función urbana en el sentido de, no solo de una centralidad, que aunque parezca una paradoja, estando en el centro de la ciudad, genera otro tipo de centralidad, ¿no? En otra capa de lo que puede ser la experiencia urbana, y eso es muy interesante, ¿no? Otra cosa que me parece muy interesante plantear, ¿no? Valga la redundancia, es que, es decir, aún siendo un edificio de dominio privado, tiene una función pública o un uso público muy intensivo, ¿no? Y eso es algo que hay que destacar y creo que hay que promover, ¿no? Es decir, el hecho de pensar que la infraestructura privada forma parte de esta red de espacios de uso público, lo que de alguna manera provoca es que haya más espacios de encuentro, de convivencia y, como decía Alejandra, pues que generan esta apropiación, ¿no? Y a partir de eso refuerzan, ¿no? O generan identidad, ¿no? Y eso creo que es muy interesante. Y en ese sentido el Amparo, pues, es un gran protagonista de este hecho urbano, ¿no? Por otro lado, pues, esta historiografía que haces a partir de la fundación de la ciudad y hasta nuestros días, pues, me parece muy pertinente por el momento, pero también porque creo que es un documento que siempre viene bien tener para poder consultar y que además de alguna manera pues marca un alto en el camino para ver qué ha pasado, ¿no? Y sobre todo para que, como decía al principio, teniendo en cuenta la historia y la evolución del mismo edificio, que es un reflejo de lo que pasa en la ciudad, ¿no? Y de estas dinámicas urbanas que aparentemente lo que han hecho es alejarse de la zona centro de la ciudad, ¿no? Que es patrimonio, y que habría que pensar de qué manera, como decía Armando hace rato, ¿no? Nutrimos para que se recupere. En fin, muchas felicidades otra vez, Carlos. Gracias, Armando, por la invitación. Gracias. Silvia. En fin, un abrazo. Gracias, Lalo. Muchas gracias, Lalo. Hay varios comentarios que supongo que seguramente Carlos querrá complementar. Si te parece, oímos a Federico y hacemos una ronda tratamos de redondear, Carlos, todos estos comentarios en relación al libro, ¿no? Federico, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, de entrada, gracias al Museo Amparo, obviamente a la Academia y al doctor Carlos Montero. Felicidades por el libro. De entrada, digo, yo, por ejemplo, no soy poblano, entonces ha sido un deleite, ¿no? El ver, yo desconocía absolutamente tanto la historia como los diferentes usos del museo, ¿no? Entonces realmente ha sido una gozada poder dar una revisada al libro y ver esa cantidad de usos y cómo ha ido evolucionando el edificio, ¿no? De hecho, a mí me recuerda un poquito a esas diapositivas, ¿no? De los 80, 90, el cómo se plantea el libro casi como una historia de historia, valga la redundancia, y me recuerda un poquito a eso, ¿no? De cuando yo viajaba con mi familia, de repente regresábamos y había una sesión de diapositivas, ¿no? Y foto, diapositiva, imagen. Entonces, esa selección de fotos es impresionante, me ha gustado mucho. Y luego, bueno, yo quisiera, ahora sí que intentar, que yo creo que ya se ha hablado mucho del tema, pero intentar rescatar un par de ideas o comentarios que me han parecido muy interesantes del libro.
El primero es entender ese punto tan importante, ¿no? De que la ciudad cambia constantemente y que los espacios construidos se crean, desarrollan, transforman, cambian, y con eso el uso del edificio. Por lo tanto, estamos hablando de un tema ya de rehabilitación, remodelación, entendiendo todos los aspectos del edificio, historia, morfología, arquitectura, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, como en ese sentido, huir de lo nuevo, ¿no? Que, digamos, si bien es cierto que aquí a veces no nos damos cuenta, pero bueno, entre comillas tenemos mucho espacio, ¿no? Entonces tendemos como a extendernos, que por otro lado se entiende, pero creo que es bueno y siento que poco a poco pues lo estamos intentándolo al menos, ¿no? Regresar al centro y dar una revisada a lo que hay y qué usos podemos darles. Entonces, el tema de la rehabilitación me parece interesantísimo. Digo, por ejemplo, y luego añadiendo ahí y yéndome a un tema que ha dicho Armando, ¿no? Incluso hasta, ¿por qué no cambios de usos drásticos? Incluso alguno diría hasta sacrilegios, ¿no? Por ahí comentaba Armando de la iglesia, ¿no? Y, o sea, a mí me viene a la mente ahorita hay un proyecto magnífico en Vizcaya, en España, que es una iglesia que era del siglo XVI, que está completamente en desuso, completamente abandonada, y se hizo una vivienda, o por ejemplo, para mí, dos de los edificios más importantes y de los mejores edificios que hay en Barcelona son la biblioteca de la universidad que hay al lado del zoológico, que era un depósito de aguas, y hubo todo un proyecto de remodelación y ahorita es una biblioteca espectacular. O, por ejemplo, el Nacional, que ahorita funciona como mercado, pero fue un teatro, luego pasó a ser un estacionamiento a finales del siglo XIX y se remodeló ahorita en un mercado, ¿no? Entonces, ese tema me parece importante y vital en una ciudad, ¿no? Y en el centro de por ahí. Creo que hay algunos proyectos que ya están intentando eso. Está la Profética, obviamente, por ejemplo, el Museo Amparo, ¿no? Hace ya 30 años, etcétera. Y luego, nada, simplemente hacer ya un breve comentario que lo comentaba la doctora Dolores. Me gusta también el enfoque que tiene, ¿no? Que como bien decía también Eduardo, que no podemos entender el presente sin el pasado, ¿no? Entonces, irnos incluso hasta, ¿por qué no?, a la morfología del edificio, por supuesto, a las trazas de la ciudad y ese enfoque pues, geométrico, ¿no? Con esa imagen de la portada de Euclides que tiene que ver con las medidas, con la escala, con la proporción de la ciudad, con la composición, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que es un magnífico libro. Definitivamente hay que leerlo con calma porque las fotos son espectaculares y pues muchas felicidades, doctor. Y gracias a ti, Armando, por moderarlo. No, al contrario, muchas gracias, Federico. Carlos, si te parece bien, hay varios temas que quedaron sobre la mesa, desde la memoria individual y colectiva. Lolita habla acerca de la familia Espinosa, pero también habla de su experiencia personal, o lo que hablaba Alejandra, que también retoma Eduardo, en el tema de la apropiación de los espacios, lo que planteaba Eduardo en relación a esta nueva centralidad, casi como este polo magnético desfasado del centro histórico de la ciudad, que crea como otro tipo de tensiones, y la opinión de Federico desde su condición pues casi lo hubiéramos llamado en este momento uno de los pues posibles usuarios del hospitalito, ¿no? Bajando desde España, hoy lo tenemos aquí, llegó seguramente muy cómodo, pero perfectamente pudo haber estado viniendo de Veracruz hace 500 años, ¿no? Entonces, si pudieras comentar con respecto a algo que te haya llamado la atención de eso y poder regalarnos algunos comentarios para ir cerrando esta sesión académica, que al mismo tiempo es esta presentación del libro. Sí, claro, Armando. Bien, quiero comenzar con los conceptos de lo privado y lo público. Si bien en sentido estricto de la palabra, el Museo Amparo, soportada en una fundación, le da ese carácter privado,
Es un lugar eminentemente público. Tiene días de visita gratuitos, tiene visitas especiales, y haciendo la investigación me enteré que van a las colonias, invitan a los niños, a los jóvenes, les mandan autobús para traerlos al museo, los llevan de regreso a su casa. Son ejemplos de lo público y social que hace el museo, sus noches de museos junto con otros museos de la ciudad. Y es la primera vez que a mí me toca que se haga un libro y se regale, pero además con esta calidad. Y a quien lo quiera tener impreso, pues simplemente lleva su archivo a que lo impriman. Yo eso voy a hacer, ¿no? Y bueno, pero el libro está a disposición del mundo a través de la red, y de manera particular, ojalá los poblanos lo bajen, los mexicanos, y lo tengan como tienen sus libros de arte, ¿no? Que lo atesoren, porque tienen fotografía muchas obras importantes de la ciudad. Así que, pues con esto quiero decir que, pues si bien es legalmente y en sentido estricto privado, la verdad es que tiene muchas funciones de carácter público y de beneficio social, como es el caso del propio libro. Por otro lado, el tema de lo religioso, a partir de lo que señaló Lolita de San Expedito, que encaja perfectamente en la idea de Puebla como ciudad universitaria, como Puebla ciudad del saber, que yo le he llamado también en otros proyectos, ¿no? Pero que al mismo tiempo tanto las cofradías como los santos patrones, desde siempre, las plazuelas, desde luego, las de la traza y las de los barrios, crearon pequeñas centralidades, ¿sí? Y en cada plazuela, en cada espacio atrayente, punto de interés por diversos motivos religiosos, educativos, comercial, etcétera, pues fueron los gérmenes de lo que hoy llamamos centralidades, ¿no? Ya existían y están todavía los testimonios en la ciudad. Y desde luego, en cuanto a uso, pues el hospital era uno de los sitios con mayor atracción, incluso por encima del Cabildo. Y no lo digo que por encima de los edificios dispuestos para la práctica religiosa, pero podría ser también, ¿no? Podría ser. De tal manera que la observación de Lalo en este sentido de centralidad, efectivamente, antes y ahora, por supuesto que existen esas pequeñas centralidades con un potencial impresionante. Muchos de estos lugares y de objetos de arquitectura también. Yo le llamo arquitectura centrípeta porque es capaz de tener un potencial de atracción impresionante. Edificios en la ciudad tienen estas cualidades, ¿no? Por ejemplo, la Capilla del Rosario, la Catedral, que no por cuestiones religiosas, sino por otras cuestiones son visitados. El Zócalo es el centro neurálgico de la vida social de los poblanos, y los diseños siempre han estado ajustados a esas necesidades de la sociedad. Lo social se representa, como ya tú lo comentaste también en tu primera intervención, y Lolita también lo comentó. Lo social no está disociado, lo social se representa, y en función de las necesidades sociales es que se modifican, se arreglan, se destruyen, se hacen los cambios necesarios para que todo siga funcionando acorde con las necesidades de cada momento histórico. Eso es lo fundamental. Y esto, tanto las pequeñas centralidades como la gran centralidad,
como estas diferencias sociales se representan también en lugares, ¿no? No todos vivimos por ejemplo, en mitad de siglo del pasado, vivir en La Paz tenía un significado, vivir en La Calera otro significado, vivir en las primeras colonias populares otro significado, vivir en los barrios definitivamente, vivir en una casona histórica en un determinado tiempo, hoy como espacio gentrificado tiene un significado. Vivir hace 50 o 60 años en una vecindad dentro de una casona tenía otro significado. Entonces, toda esa vida cotidiana se puede entender si entendemos a la vez los principios del urbanismo, no los dichos solo por Le Corbusier, ¿no?, sino los planteados en las propias obras clásicas de arquitectura, los tratados, ¿no? Porque el Vitruvio no solo es de arquitectura, ¿no? Nos dice desde cómo seleccionar el lugar para construir una ciudad, ¿no? Cómo elegir el mejor lugar, etcétera. Entonces, todo eso va inherente a la vida cotidiana. Y luego, pues, desde luego que hay actuaciones técnicas y toda la etapa virreinal, sin duda que tiene de base la geometría. Y con base en la geometría es que se construye. No tenemos noticia de cálculos estructurales, etcétera. Todo era geométrico por razones empíricas, y es ahí donde se entiende lo valioso de la geometría y de hacer los análisis correspondientes de cómo fueron trazados cada uno de los elementos de los componentes, y desde las partes de la arquitectura a las partes de la ciudad. Algo de eso hay en el libro que puede mirarse con detalle, es legible, efectivamente. Una de las cualidades de mis obras es que la puede leer cualquier persona, ¿eh? Son términos no muy técnicos, y en este caso sí se agrega el glosario para que si alguien tiene dudas sobre algún término, pues está en el glosario. Desde luego lo más general, ¿no?, lo más usado en el libro. Y pues con esto lo que tomé nota es lo que expreso ahora. Si algo me falta o los comentarios de ustedes abren o me recuerdan por ahí algo que quisieran que abundara, pues lo hago, ¿no? El tema de la familia es algo que no interesó mucho al museo. A mí el tema de la familia, el tema de las personas me ha interesado. Por eso aquella obra de arquitectos e ingenieros poblanos del siglo XX, pues tenía que ver con eso, de conocer cómo son las personas, cómo se vinculan con las demás personas de la ciudad, ¿no? ¿Cómo es que hay ideas comunes? Pues por la memoria no solo individual, sino la memoria social, la memoria colectiva, que es lo que prima y es lo que impregna a lo que se hace, ¿no? La memoria individual actúa en espacios muy reducidos, muy limitados, y la memoria colectiva actúa en todos los ámbitos con ese mismo carácter. Así que por ahí va el tema de la memoria. Y la vida de esta familia, vaya que es interesante. Hay aspectos que con Eduardo Padre alguna vez comentamos. Él incluso preparó una conferencia sobre la Fundación Mayrst Jenkins, que es otro de los aportes que ha tenido la ciudad, ¿no?, y que alguna vez dirigió don Manuel Espinosa Iglesias. Pues esta fundación también aporta mucho, le pone dinero a obras del ayuntamiento, no sé si a este trienio, pero en otros ha contribuido en el rescate del centro histórico con inversiones cuantiosas. Así que no solo es el museo, este edificio, este conjunto, sino que también tiene una participación importante, ¿no?, en la ciudad, y en México también tengo conocimiento de que le ha invertido al proyecto del Templo Mayor, ¿no? Entonces, y esto no solo es plausible, sino que
hay que decirlo, hay que divulgar estas cosas. Y como la fundación, pues hay otros personajes en Puebla que también aportan y que vale la pena que la sociedad igualmente lo sepa. Eso es importantísimo. Pues te dejo el micrófono, Armando, para alguna otra cuestión. Excelente, no, pues la verdad, Carlos, es que ha sido un gusto escucharte. El libro de en verdad tiene una cantidad de temas impresionante. Creo que en muchos aspectos son temas que no se habían tocado desde esta perspectiva. En particular, la idea, creo que nos podemos remontar al inicio, cuando estábamos hablando de la ciudad y cómo, bueno, uno de los criterios que tú nos recuerdas que le dieron a Puebla la distinción de ser patrimonio cultural de la humanidad fue la idea de la unidad urbana, ¿no? El valor de conjunto, ¿no? Una de las grandes factores que permitieron que Puebla diera ese salto a nivel mundial fue el valor del conjunto y la unidad urbana. Y creo que en el momento, tu libro nos muestra esta misma situación en el conjunto del Museo Amparo, ¿no? Esta unidad urbana. Yo tratando de entender, hay muchas ideas, pero creo que en el fondo encontré algo que tú escribiste dentro del libro que creo que debe de ser prácticamente como una cita en un programa de estudios que tenga que ver con patrimonio y con historia y con arquitectura, ¿no? Que la cita, te cito a ti: los acontecimientos sociales impactan en la configuración material del espacio construido. Creo que esa cita engloba perfectamente lo que ha pasado con este libro. Realmente esta traducción que haces desde lo social hasta lo construido es pues lo que tendríamos que estar haciendo con el resto de la ciudad, ¿no? Y en una nota, por lo menos para mí, positiva, es que nos dejas dejo de inspiración, ¿no? Podemos hacer las cosas diferentes, podemos investigar de manera pertinente, no solamente por obligación, sino por vocación. Podemos hacer una diferencia a partir de lo que hacemos y podemos modificar por completo la forma en que alguien percibe el espacio, ¿no? Creo que el libro es una gran aportación a este camino que todos estamos buscando de recuperar el centro, de volverlo a vivir, de volvernos a apropiar, ¿no? Creo que podemos ser la generación que logre ese nuevo sentido de identidad para que en 100 años alguien esté hablando y diga, hace 100 años eso estaba abandonado, pero hoy, a partir de entender esto y esto, es el centro vivo que conocemos, ¿no? Entonces, ese se queda como mi deseo en el aire. Te agradezco muchísimo el haber escrito el libro, el haber accedido a la presentación. Agradezco al Museo Amparo, en particular a Silvia por habernos abierto este espacio de manera tan generosa, a Carmen, que en realidad está tras bambalinas, pero que hace un trabajo muy arduo en la preparación de estas sesiones, y por supuesto a todos nuestros compañeros que nos acompañaron hoy dentro de la presentación y a la gente que nos vio, ¿no? Muchas gracias a ti, Armando, y desde luego a la Academia y al Museo Amparo. Y bajen el libro y disfrútenlo los que no lo han bajado. Perfecto. Pues muchas gracias. Hasta luego.